Bien, por supuesto, seguimos hablando de actualidad. En este caso invitamos a nuestro escritorio aquí en Mireví en este fin de semana, a Daniel Bacchieri. Bueno, ya saben ustedes, secretario gremial de AMSAFE aquí en el departamento San Martín. Muchísimas gracias por haberte llegado. Seguramente una semana de muchas actividades, teniendo en cuenta justamente las reuniones paritarias, las informaciones en cada una de las escuelas, de los departamentos, y la decisión final de los maestros de Santa Fe por el no inicio de clases. Claro, así es, buenas tardes. Sí, para hacer una pequeña síntesis o cronología, si bien es un tema que está muy conocido porque se difunde por los medios y demás, pero para aquel que no está tan enterado de la situación, vale bien esta pequeña cronología, esta síntesis. Que se puede poner la misma del año pasado, de años anteriores, porque casi repetimos lo mismo. Exacto. El pasado 26 de febrero, lunes, el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe nos hace la primera propuesta salarial del año. 26 de febrero, en teoría, a una semana del inicio de clases. Esa propuesta, que en un primer momento ya se vio que era insuficiente, igualmente se baja a cada una de las seccionales, se hacen las asambleas departamentales. Nosotros hicimos, como habitualmente hacemos en la región, 2 asambleas, una en San Jorge y otra en la ciudad del Trébol. Eso ocurrió cuando el miércoles 28, no, perdón, el martes 27. Durante el miércoles 28 los compañeros votaron en las escuelas y el 1 de marzo se realizó la asamblea provincial, donde se vuelca el voto de toda la provincia. En total tuvimos la oportunidad de hacerlo 33.414 docentes. Un número muy importante y significativo. 33.414 docentes votamos, de los cuales solo 59, aunque parezca mentira, una cifra perdida ahí, solo 59 aceptaron la propuesta y el 98,8% la rechazó. O sea, fue unánime. Por eso es que los días previos nos animábamos a decir que la propuesta se rechazaba, porque se sentía, ¿no es cierto? Previo, bueno, o sea, se una propuesta que, una propuesta que el gobierno provincial dice de un aumento de un 15% más un 1% de una cláusula Castillo, que consideran insuficiente por previendo ya el nivel inflacionario de estos últimos meses. Y de lo que se viene. Esta propuesta, recordemos que este 15% está desglosado en 3 meses, a cobrar en abril, a cobrar en agosto y a cobrar en noviembre. O sea, en 3 tramos de 5% equivalente, ¿no? Como bien vos decías, la estimación inflacionaria, más de lo que... sin contar lo que arrastramos, ¿no? Sí. Hasta vamos a olvidarnos de lo que arrastramos. Contando de aquí para adelante, la estimación es del 20% o más para el 2018. Y si tenemos en cuenta que primero partimos con un 5% abajo, si nos ofrecen el 15%, la estimación es un 20%, ya partimos. Y además, en esa suerte de distribución del aumento también perdemos, porque no es que es un 15% todo junto, es un 15% desglosado en 3 tramos. Eso es lo que hace que la propuesta sea insuficiente temporalmente y en porcentajes, ¿no? Bien, por supuesto. Entonces, en base a la votación del 98% de los maestros, decidieron que este lunes que viene, 5 de marzo, no se dé inicio a las clases, jornadas de paro al menos por 48 horas. Exactamente, a nivel provincial se determinó esto. 5 de marzo, 6 de marzo, jornada de 48 horas de paro. El 5 de marzo vamos a estar movilizando a las ciudades de Buenos Aires. La otra semana, de persistir el conflicto, va a haber una movilización en Santa Fe. La pregunta es, ¿por qué se va a Buenos Aires esta primera semana? Porque este conflicto que tenemos en Santa Fe atraviesa todo el país, con las mismas características. Si uno puede escuchar o informarse, va a ver que en todas las provincias el ofrecimiento fue bastante similar o igual, de un 15% o menos, desglosado en esos 3. Entonces, este conflicto ratificado por el Congreso de Cetera, que es la confederación que reúne a todos los gremios del país, determina que también este conflicto, que es provincial, se vaya a la esfera nacional. Por lo tanto, más que nunca, lo hablábamos con otros compañeros, más que nunca la situación de Santa Fe, que a veces se diferencia, más que nunca es igual al resto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, abonando lo que vos decías, 5 y 6 de marzo, jornadas de 48 horas de paro con movilizaciones y demás, ¿no? El miércoles 7 habría actividad normal en los establecimientos, pero tengo entendido que el día jueves 8 adhieren a la marcha por el Día Internacional de las Mujeres. Como ocurrió el año pasado, exactamente. El Día Internacional de la Mujer, el famoso 8M, que tiene una significancia muy importante.
que está atravesado por lo que nos pasó desde la docencia últimamente. ¿Qué quiere decir? Con compañeros, con docentes que han asesinado, un caso bastante muy cercano en el tiempo y en la una distancia. Docente de Rosario el año pasado en una situación que todavía no fue esclarecida. Eso fue en Rosario. Esta situación de la compañera Vanessa Castillo hace unas semanas en Alto Verde, donde lógicamente eso hay uno quizás que muchos pueden decir, y es bueno aclararlo. Bueno, a ver, tomamos de dos casos violentos, aberrantes, para hacer una manifestación, y no es eso. Nosotros venimos reclamando de hace rato, desde que comenzaron las primeras marchas en el colectivo Ni Una Menos, desde ANSAFE, y quienes hablan, estuvimos siempre apoyando todas esas cuestiones, por una cuestión lógica o de humanidad primero, defensa de género, defensa de la mujer, por supuesto, porque el colectivo docente está conformado por un 80% de mujeres, claro, justamente, y porque a diario estamos viviendo o siendo, digamos, testigos de estas situaciones y que queremos que se solucionen. Esas son razones más que valederas por la cual el 8 de marzo decidimos adherir a esta jornada. Por lo tanto, es cierto, es muy irregular el comienzo de clases, 5 y 6 paros, 7 se comienzan, 8 nuevamente paro, y el 9... bueno, se retomaría en las actividades por esta semana, ¿no? Ya delineados estos planes de acción, de lucha para esta semana que comienza, ¿tienen previstos, han sido citados o todavía no por estas horas, nuevamente por el gobierno provincial para, se supone, dar una contrapropuesta? Todavía no, lógicamente cada gobierno provincial, nacional mueve sus cartas, si es que esto lo podemos... Sí, que se ponen sobre la mesa. Metafóricamente decir que es como un juego de naipes. Sí. Cada gobierno lo mueve en función de lo que escucha, de las resoluciones y demás. Todo es muy fresco, digamos. El gobierno, yo creo que el gobierno provincial, estamos hablando, a ver, no va a ser ninguna sorpresa para el gobierno que sabía que esta propuesta se iba a rechazar. O sea, no es ninguna novedad. Es el tire y afloje habitual. Lo concreto es que no hay ninguna fecha oficial de llamado a reunión. Es una situación bastante compleja, porque como decía recién, ocurre en todo el país. Hay una orden casi como precisa de que ninguna provincia exceda ese monto de aumento del 15%, por lo tanto el mismo gobierno provincial yo creo que está en una situación bastante compleja por el pacto fiscal tiene que ver pura y exclusivamente con el pacto fiscal. El pacto fiscal que fue firmado hace unos días, que fue avalado por los legisladores provinciales, dicho de forma común, como se dice, para que se entienda bien, bueno. El pacto fiscal es un pacto por el cual las provincias firman con la nación determinadas medidas que lamentablemente todas están en dirección a medidas de ajuste o medidas de estandarización o medidas de emergencia. No hay dentro de ese pacto fiscal ninguna medida favorable. Entonces las provincias adhieren a ese pacto fiscal y Nación se compromete a mandar el dinero para obras en la provincia, en municipios y comunas, ¿no? Ese es un término, el brete por el cual se encuentran las provincias y por ende en los municipios y comunas. O sea, claro, los municipios y comunas van a recibir, ya que hablamos de Santa Fe, los importes para obras seguramente lo van a recibir. No sé en qué cantidad, no sé en qué porcentajes. ¿Es bueno que eso ocurra? Por supuesto. Debe ocurrir eso, que los municipios y comunas de nuestra provincia reciban esos montos, pero no en detrimento de otras cuestiones que tienen que ver con educación, salud u otras áreas, ¿no? Sí, sobre todo la educación. Entonces se saca, de algo que es tan importante como la educación, o la salud o la seguridad, para dar en otro lado, cuando no debería. Tiene que venir ese dinero, pero la fuente de ese dinero tendría que ser otro y no educación, por ejemplo. Tan importante es el tema de educación que genera un debate, por supuesto, a nivel gremial en los docentes, pero también en la sociedad, en los padres. A la hora de iniciar clases, usted mismo lo reconocía, desde hace años que nunca se empieza a tiempo con el cronograma lectivo, porque justamente todas estas cuestiones de lucha de reivindicación salarial. Y la modalidad siempre es el paro. Iba a hacer una pregunta que usted ya me la respondió con números precisos. ¿Por qué los docentes no inician las clases y sus representantes gremiales siguen la lucha, digamos, por otro lado, mientras ellos están en el aula? Usted me dice, y no, porque el 98% de los docentes dijeron, vamos al paro. Es así.
Claro, eso es si lo vamos en términos numéricos, o yo podría cerrarme en esa definición y ya está, te diría. Mira, el 98% o el 100% por la cifra quiere empezar un plan de lucha. Eso sería la respuesta más fácil. Pero va más allá, me animo a decir que lógicamente no tenemos una actividad como ninguna otra que tiene un punto clave, que es el inicio de clases justamente. Cuesta mucho después, por un montón de motivos, convengamos que esto es irregular y no le viene bien a nadie. ¿No es cierto? Esta situación de empezar un día o dos, parar, vamos a ser sinceros, o sea, podemos hacer todo el armado que querramos de frases que a nadie le conviene empezar un día o dos, parar, venir. Ahora, para nuestra reivindicación o para lo que nosotros queremos que el día clave o digamos, si se quiere, nuestra lucha debe comenzar el día que estaba previsto por quienes deben ser responsables de la educación, o sea, el gobierno que es responsable de la educación, el Estado, no los gremios, el Estado es responsable de la educación, pone un día de inicio, nosotros le respondemos con un paro ese día de inicio, porque decimos, no es satisfactorio, no solo desde lo salarial, sino desde otras cuestiones también, las condiciones en las cuales estamos insertos los docentes. Es algo muy emblemático el primer día, de ahí que vos me decís, ¿se puede empezar las clases y seguir negociando? Yo me animaría a decir que si las clases empiezan, tendríamos todas las puertas cerradas para negociar. No, directamente ni nos habrían expuesto para negociar. Lamentablemente, en este tema, que lo conozco, si se quiere, es lo que más o menos conozco, puedo decir que si no se está con una medida de esta, los gobiernos directamente ni se sientan a conversar. Lo digo por experiencia, por 30 y pico años de docente, por estar hace muchos años en ANSAFE, pero cuando lamentablemente no se está en un plan de lucha, los gobiernos no hacen ningún esfuerzo para mejorar esto que llamamos educación. Vale esta aclaración entonces. Bueno, muchísimas gracias por gracias su tiempo. Estamos atentos como siempre aquí y dejamos las cámaras y los micrófonos abiertos de Más Región Digital para cuando ustedes lo requieran. Gracias por la invitación, a tus órdenes, a las órdenes de la antena. Gracias y buenas tardes. Bien, continuamos de esta manera.